Sí, mi vida. Hoy llevamos los frascos al mercado de San Miguel. Si vendemos bien, tal vez podamos comprarle zapatos nuevos a tu hermano para la escuela. Raúl apareció entonces desde la cocina, con una taza humeante en la mano y el pelo aún despeinado del sueño. Se acercó a Carmen, le rozó el hombro con ternura y le susurró: «Estás loca si crees que vas a cargar todos esos frascos tú sola. Déjame ayudarte». Ella lo miró, y por un instante, el mundo pareció detenerse. En sus ojos había amor, sí, pero también una promesa tácita: juntos construiremos algo que dure. No era solo una fábrica de conservas lo que estaban levantando entre las cuatro paredes de aquella vieja casa de adobe. Era un sueño. Uno forjado con noches en vela, con recetas probadas y descartadas, con préstamos que apenas podían pagar, con risas compartidas bajo el toldo cuando el día había sido bueno, y con silencios cómplices cuando el hambre apretaba. «No es solo mermelada, Raúl», dijo ella, mientras ajustaba la tapa de un frasco con un paño. «Es nuestro futuro. Es lo que les dejaremos a los niños». Él asintió, serio, y se agachó a su lado. «Lo sé. Y por eso no voy a dejar que te canses tú sola. Esta es nuestra fábrica, nuestro legado». El viento movió suavemente las cortinas de la ventana abierta. Afuera, los gallinas picoteaban la tierra, y en el horizonte, el camino de tierra se perdía entre los árboles. Todo parecía en paz. Todo parecía posible. Pero Carmen no sabía aún que los sueños, por más fuertes que sean, pueden quebrarse con una sola mentira. Tampoco imaginaba que aquel hombre que ahora le sonreía con los ojos llenos de esperanza, pronto se iría en una carreta polvorienta, llevándose consigo no solo su amor, sino también la confianza que ella había depositado en cada frasco sellado con sus propias manos. «¿Seguro que no quieres venir?», le preguntó él, mientras abrochaba su camisa de vestir frente al espejo del baño, intentando parecer más elegante de lo que era. Carmen, desde la puerta, cruzó los brazos y lo miró con una mezcla de orgullo y desconfianza. «No. Tú eres el que sabe hablar con los compradores, yo sé hacer que la mermelada tenga sabor a hogar. No necesitas mi presencia para vender. Solo necesitas recordar quién te dio las recetas, y quién te aguantó cuando te dormías sobre la mesa con la cuenta de la electricidad en la mano». Raúl rió, pero fue una risa forzada. Se acercó a ella, la tomó por la cintura y la besó en la frente. «Eres una mujer increíble, Carmen. Y no me olvidaré de ti ni por un segundo. Esta noche te llamo, ¿sí?». Ella asintió, pero no sonrió. En su pecho, algo se removía. Una sensación incómoda, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta en una noche de tormenta. Pero lo dejó ir. Porque confiaba. Porque siempre lo había hecho. Y porque creía que el amor verdadero no se pierde en una ciudad grande, sino que se fortalece con la distancia. El viaje duró 3 días. Raúl llegó a la capital con una mezcla de emoción y ansiedad. El hotel era pequeño, pero limpio. La reunión con los distribuidores, prometedora. Y entonces, en la recepción del hotel, la vio. Lucía. Era joven, elegante, con una sonrisa que parecía hecha a medida para desarmar hombres. Vestía un traje negro ajustado, tacones altos que resonaban en el piso de mármol, y llevaba un bolso de cuero que costaba más que toda la fábrica de Carmen. Se presentó como consultora de negocios, pero en sus ojos había algo más: hambre. Hambre de poder, de ascenso, de control. «¿Y usted es?», preguntó ella, extendiendo la mano con una mirada que atravesaba el alma. «Raúl. De la fábrica de conservas, Casa Carmen. Estamos empezando a expandirnos». Lucía arqueó una ceja, interesada. «¿Casa Carmen? Qué nombre tan casero. Me gusta. ¿Y tu esposa está aquí contigo?». «No», respondió él, bajando la voz. «Está en casa, con los niños. Yo vine solo para cerrar algunos acuerdos». Lucía lo miró con una mezcla de compasión y curiosidad. «Entonces, tú eres el hombre que hace todo el trabajo duro, y ella se queda en la cocina, ¿no?». Raúl sintió un pinchazo en el pecho. No era exactamente así. Pero tampoco podía negarlo. Carmen hacía lo que nadie más haría,
levantarse antes del amanecer, cocinar, embotellar, etiquetar, cargar, vender, cobrar, consolar, soñar, todo. Él, en cambio, era el rostro del negocio. El que hablaba con los clientes, el que firmaba contratos, el que se sentaba en mesas de negociaciones. Ella es más fuerte que yo, dijo finalmente, con voz ronca. Lucía sonrió, esta vez con dulzura falsa. Entonces, tal vez necesitas a alguien que te ayude a brillar, no solo a trabajar. La conversación continuó. Bebieron café. Luego, vino. Luego, una cena en un restaurante exclusivo donde Raúl pagó con tarjeta de crédito, aunque sabía que no tenía suficiente saldo. Lucía no dijo nada. Solo lo miró con esos ojos oscuros, profundos, como pozos sin fondo, y le dijo, tú mereces más que una carreta llena de frascos, Raúl. Mereces un auto, un departamento, un nombre en la prensa. Mereces ser visto. Él tragó saliva. Nunca nadie le había dicho eso. Carmen nunca lo había comparado con otros. Ella lo amaba tal como era. Pero Lucía lo veía como podría ser. Como debía ser. Esa noche, después de la cena, Raúl volvió a su habitación con la cabeza dando vueltas. Se sentó en la cama, con el teléfono en la mano, y marcó el número de casa. Sonó. 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 Nadie contestó. Probablemente Carmen ya estaba dormida, con los niños a su lado, protegiendo sus sueños como siempre lo hacía. Pero él no pudo evitar pensar, ¿y si yo también merezco soñar? Al día siguiente, Lucía lo invitó a un paseo por la ciudad. Le mostró edificios altos, cafeterías con música suave, boutiques donde las mujeres compraban bolsos que costaban más que su salario mensual. Le habló de inversiones, de marcas, de franquicias. Le hizo sentir que su vida en el campo era pequeña, limitada, injusta. ¿Por qué sigues allí, Raúl? Le preguntó ella, mientras caminaban por un parque con árboles altos y bancas de hierro forjado. Tu esposa es buena, sí. Pero no te entiende. No te empuja. Te deja en tu lugar. Y tú mereces volar. Él no respondió. Solo miró hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente, como si estuvieran esperando algo. Algo que él no sabía si quería o temía. Esa misma noche, Lucía lo besó. Fue un beso suave, casi inocente. Pero en ese instante, algo dentro de Raúl se rompió. No fue culpa. No fue deseo. Fue una rendición. Una entrega. Como si, por primera vez, alguien le ofreciera un camino diferente, y él, sin pensarlo, lo tomara. Cuando regresó a su habitación, se miró en el espejo. Su rostro parecía el de otro hombre. Más cansado. Más culpable. Más libre. Tomó el teléfono otra vez. Marcó. Esta vez, Carmen contestó. ¿Raúl? ¿Estás bien? Su voz era suave, preocupada. Sí, estoy bien. Solo, cansado. Mañana vuelvo. ¿Te pasó algo? No. Nada. Solo, extraño el olor de la cocina. Extraño tus manos en mis hombros cuando llego cansado. Carmen calló un momento. Luego, con voz temblorosa, dijo, entonces ven pronto. Los niños te extrañan. Y yo también. Raúl cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta. Quiso decirle la verdad. Quiso pedirle perdón. Pero no lo hizo. Porque en ese momento, mientras la escuchaba, supo que ya no podía volver atrás. Ya no podía ser el mismo hombre que había salido de casa 3 días atrás. Voy a volver, murmuró. Te amo, Carmen. Colgó. Y en la oscuridad de la habitación, con las luces apagadas y el eco de su propia mentira resonando en sus oídos, Raúl supo que había cruzado una línea. Que ya no podía volver a ser el hombre que amaba a Carmen. Porque ahora, en algún lugar de su alma, había comenzado a amar otra cosa. La ambición. El glamour.
la ilusión de que podía ser más. Y Lucía, desde su habitación, en el piso de arriba, sonrió. Sabía que lo tenía. Sabía que lo había atrapado. Y no iba a soltarlo. Porque en el juego del amor, el que juega con el corazón de otro, siempre gana, hasta que el corazón roto decide dejar de jugar. Y Carmen, en su casa, en su pueblo, con los niños dormidos a su lado, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. No sabía que la carreta que pronto partiría no llevaría solo a su esposo, sino también a la mujer que lo había seducido. Y que, años después, esa misma carreta regresaría, pero no con orgullo, ni con amor, ni con promesas. Regresaría con una sola palabra en los labios de Raúl: perdóname. Pero para entonces, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que esperaba a su esposo con los brazos abiertos. Sería la mujer que había construido un imperio con sus propias manos. Y que, quizás, ya no necesitaba a nadie. Fue en una mañana gris, mientras preparaba el desayuno para los niños, pan tostado, café caliente, huevos revueltos, que lo encontró. En el bolsillo interno de la chaqueta que él había dejado colgada en la puerta del armario, entre las costuras y el forro gastado, había una carta. No era una carta cualquiera. Era de ella. Lucía. La letra era elegante, fluida, como si hubiera sido escrita con tinta de seda. Las palabras, dulces, pero venenosas. Querido Raúl, aún siento tus manos en mi piel. Aún escucho tu voz en mis sueños. No fue solo una noche. Fue el comienzo de algo que no podemos negar. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo dejarás atrás esa vida pequeña que te encadena? Te espero. Siempre te esperaré. Con todo mi amor, Lucía. Carmen leyó la carta 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. Cada letra, una gota de veneno. Su respiración se volvió entrecortada. Sus manos temblaron. El papel se arrugó entre sus dedos, como si intentara aplastar la realidad que se le escapaba. ¿Mamá?, preguntó su hijo mayor, de 10 años, parado en la puerta de la cocina, con la mochila en la espalda y los ojos llenos de inocencia. ¿Estás bien? Ella tragó saliva. Forzó una sonrisa. Una de esas sonrisas que se aprenden cuando eres madre y sabes que los niños no deben ver tu dolor. Sí, mi amor. Solo me olvidé de ponerle sal a los huevos. Pero su voz tembló. Y él lo notó. ¿Por qué estás triste? Carmen cerró los ojos por un segundo. Luego, sin decir nada más, guardó la carta en su bolsillo y se acercó a su hijo. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera absorber su pureza, su inocencia, su fe en un mundo donde los padres no traicionan y las madres no lloran en silencio. No estoy triste, murmuró. Solo cansada. Pero hoy será un buen día. Vamos, come rápido, que tienes clase. Él asintió, confiado, y se sentó a la mesa. Carmen sirvió el desayuno con manos firmes, aunque dentro de ella todo se derrumbaba. Después de que los niños se fueron a la escuela, ella caminó hasta el taller. La fábrica de conservas estaba en silencio. Los frascos, alineados en estantes, parecían testigos mudos de lo que estaba por venir. Ella tomó un frasco de mermelada de fresa, su favorita, y lo sostuvo entre sus manos. Recordó cómo lo había hecho con Raúl, años atrás, cuando apenas tenían dinero y soñaban con vender en el mercado local. Él la ayudaba a etiquetar, a tapar, a cargar. Se reían. Se besaban. Se prometían que algún día tendrían una tienda propia, una casa grande, un auto. Ahora, todo eso se sentía como un sueño lejano. Un recuerdo que alguien había robado. Y entonces, lo supo. Tenía que verlo. Tenía que confirmar lo que ya sabía. Esa tarde, cuando Raúl llegó a casa, cansado y con la mirada baja, Carmen no lo esperó en la puerta. No le preguntó cómo había ido su día. No le ofreció café. Solo lo miró desde la sombra del pasillo, mientras él se quitaba los zapatos y colgaba su chaqueta en el perchero. ¿Dónde fuiste hoy?, preguntó ella, con voz tranquila, casi inaudible. Raúl se detuvo. No la miró.
Al mercado. Tuve que hablar con unos proveedores. ¿Y por qué no me llamaste?, insistió ella, dando un paso hacia adelante. No quise molestarte. Estabas ocupada con los niños. Carmen apretó los puños. Sintió que la rabia subía por su garganta, pero la contuvo. Porque si gritaba, si lo enfrentaba, perdería el control. Y en ese momento, necesitaba estar en control. Porque lo que iba a hacer, no era por ella. Era por ellos. Por los niños. Por el futuro que él estaba tratando de destruir. Raúl, dijo, con voz firme. Mírame. Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban vacíos. Como si ya no estuviera allí. Como si su alma se hubiera marchado con Lucía. ¿Qué pasa, Carmen? Ella sacó la carta del bolsillo. La sostuvo frente a él, con las manos temblorosas, pero firmes. ¿Quién es Lucía? Raúl palideció. Su rostro perdió toda expresión. Por un instante, pareció que iba a negarlo. Pero luego, bajó la cabeza. No es nada, murmuró. ¿Nada? Repitió Carmen, con voz rota. ¿Una carta que dice, te espero, es nada? Él no respondió. Ella dio un paso más. Ahora estaba frente a él. Tan cerca que podía sentir su aliento. Su miedo. ¿La amas? Raúl cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No, no sé lo que siento. Solo sé que ella me hace sentir vivo. Que me ve. Que me entiende. Carmen sintió que su corazón se partía en dos. No por la traición. No por la mentira. Sino por la verdad, que él ya no la veía. Ya no la entendía. Ya no la amaba. Entonces vete, dijo ella, con voz fría, como hielo. Vete con ella. Vete a vivir tu vida grande. Yo me quedaré aquí. Con los niños. Con esta fábrica. Con lo que tú dejaste. Raúl la miró, sorprendido. Esperaba gritos. Lágrimas. Súplicas. Pero no esto. No esa calma devastadora. Carmen, no puedes hablarme así. No después de todo lo que hemos pasado. ¿Todo lo que hemos pasado? Repitió ella, riendo con amargura. ¿Te refieres a las noches sin dormir? ¿A los días trabajando hasta que las manos sangraban? ¿A los préstamos que pagué sola cuando tú te fuiste a la ciudad a soñar con otra mujer? Eso no fue todo lo que hemos pasado. Eso fue todo lo que yo he llevado. Raúl no supo qué decir. Solo la miró, con los ojos llenos de culpa y vergüenza. No quiero irme, murmuró. No quiero perderte. Ya me perdiste, respondió ella, con voz suave, pero definitiva. Desde el momento en que la besaste. Desde el momento en que la elegiste a ella sobre nosotros. Y entonces, algo cambió en Carmen. No fue un grito. No fue un llanto. Fue un silencio. Profundo. Inquebrantable. Como si, en ese instante, algo dentro de ella muriera, y algo nuevo naciera. Un ser más fuerte. Más frío. Más determinado. Porque ahora ya no era solo una esposa traicionada. Era una madre. Una empresaria. Una mujer que había construido un imperio con sus propias manos. Y que no permitiría que nadie, ni siquiera el hombre que una vez amó, la destruyera. Vete, repitió. Hoy. Ahora. No quiero verte más. Raúl quiso hablar. Quiso pedir perdón. Quiso jurar que lo arreglaría. Pero no lo hizo. Porque sabía que ya era demasiado tarde. Y mientras él salía de la casa, con la cabeza baja y los hombros caídos, Carmen se quedó en el umbral, mirándolo partir. No lloró. No gritó. Solo cerró la puerta. Y en ese momento, en medio de la lluvia, en medio del silencio, en medio del dolor, supo que su vida nunca más sería la misma. Porque había llegado el momento de elegir.
Y ella eligió sobrevivir. Sin él. Sin su amor. Sin su nombre. Y cuando la carreta partiera, no sería con él y su amante. Sería con ella, y con su dignidad. Porque a veces, la verdadera victoria no es ganar al otro. Es no dejar que te rompa. Y Carmen ya no se rompería. Nunca más. Pero lo que no sabía aún, era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba. No lloró. No gritó. Solo respiró. Profundo. Lento. Como si cada inhalación fuera una promesa: no te romperás. No te dejarás caer. No permitirás que ellos te quiten lo que has construido. A su lado, los niños dormían. Su hija menor, Lucía, la misma que llevaba el nombre de la mujer que ahora tenía a su padre, roncaba suavemente, ajena al huracán que se avecinaba. Su hijo mayor, Mateo, tenía la frente fruncida, como si en sus sueños ya sintiera el peso de lo que estaba por pasar. Carmen se levantó. Caminó hasta el armario. Abrió la puerta. Allí, entre vestidos viejos y mantas deshilachadas, encontró una caja de madera. La abrió. Dentro, había joyas. Pocas. Pero valiosas. Un collar de perlas que le había regalado su madre antes de morir. Un par de aretes de oro que Raúl le había dado en su primer aniversario. Y un anillo de compromiso, pequeño, sencillo, pero lleno de historia. Los sacó uno por uno. Los acarició. Cada pieza era un recuerdo. Cada metal, una promesa rota. Pero ella no los vio como símbolos de amor perdido. Los vio como herramientas. Como monedas de rescate. Como el último puente que la llevaría a la libertad. Voy a venderlos, murmuró, con voz firme. Y con ese dinero, voy a salvar lo que queda. Porque Raúl ya no era solo un hombre que la había traicionado. Era un hombre que planeaba cerrar la fábrica. Que quería llevarse todo lo que habían construido juntos. Que pensaba que, sin él, ella no podría sobrevivir. Pero Carmen sabía algo que él no, que ella no necesitaba a nadie para ser fuerte. Que su valor no estaba en su matrimonio, sino en sus manos. En su sudor. En su voluntad. Y esa voluntad no se rompería. Al día siguiente, muy temprano, mientras los niños aún dormían, Carmen se vistió con su mejor vestido, el que usaba para ir al mercado, y salió de la casa. Caminó hasta el pueblo, donde había un viejo joyero que conocía desde niña. Don Elías, un hombre de barba blanca y ojos cansados, que siempre le había comprado joyas a buen precio. ¿Qué tienes hoy, Carmen?, preguntó él, cuando la vio entrar en su tienda, con una expresión seria en el rostro. Ella no respondió de inmediato. Solo colocó la caja sobre el mostrador. Abrió la tapa. Don Elías miró las joyas. Luego, miró a Carmen. Y supo. ¿Te vas?, preguntó, con voz baja. Ella asintió. Sí. Pero no por elección. Por necesidad. Don Elías tomó el collar de perlas. Lo examinó con cuidado. Luego, los aretes. El anillo. Esto vale mucho, dijo. Pero no tanto como lo que estás dejando atrás. Carmen apretó los labios. Lo que estoy dejando atrás, ya no me pertenece. Él la miró con compasión. Luego, sacó una bolsa de tela y empezó a contar billetes. Te daré 1000 pesos por todo. Es más de lo que vale, pero, hizo una pausa. Tú mereces más que eso. Carmen tomó el dinero sin decir gracias. Solo asintió. Guardó la bolsa en su bolso y se fue. En el camino de regreso, caminó lentamente, con los hombros erguidos, aunque dentro de ella todo temblaba. Sabía que lo que iba a hacer, cambiaría su vida para siempre. Que no habría vuelta atrás. Que los niños tendrían que aprender a vivir sin su padre.
que la fábrica tendría que sobrevivir sin él. Pero también sabía que, si no actuaba ahora, perdería todo. Y no podía permitirlo. Cuando llegó a casa, los niños ya estaban despiertos. Mateo jugaba con un trozo de madera, intentando hacer un carro. Lucía dibujaba en un cuaderno, con lápices rotos y colores desgastados. «Mamá, ¿por qué estás tan seria?», preguntó Lucía, levantando la vista. Carmen sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. «Porque hoy vamos a hacer algo importante», dijo, agachándose a su altura. «Vamos a preparar la fábrica para un nuevo comienzo». Mateo la miró, confundido. «¿Nuevo comienzo? ¿Qué quieres decir?». Carmen tomó aire. Miró a sus hijos. A sus pequeños guerreros. A sus razones para seguir adelante. «Quiero decir que, papá ya no va a estar aquí. Y nosotros, vamos a seguir adelante sin él». Lucía frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Dónde está papá?». Carmen no supo qué responder. Quiso mentir. Quiso decirles que se había ido por trabajo. Que volvería pronto. Pero no lo hizo. Porque sabía que, si les decía la verdad, aunque doliera, sería mejor que ocultarla. «Papá eligió otra vida», dijo, con voz suave. «Con otra persona. Y eso, significa que ya no es nuestro papá». Mateo se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. Solo apretó los puños. «¿Y qué vamos a hacer?». Carmen lo abrazó. «Vamos a seguir adelante. Juntos. Yo voy a trabajar más duro. Ustedes van a estudiar más fuerte. Y algún día», hizo una pausa, mirando hacia la ventana, donde el sol empezaba a salir. «Algún día, ustedes entenderán que no necesitan a un hombre para ser fuertes. Solo necesitan a una madre que los ama, y a un corazón que no se rinde». Lucía se acercó a ella y la abrazó con fuerza. «Yo te amo, mamá», murmuró. «Más que a nadie». Carmen cerró los ojos. Sintió el calor de su hija, el peso de su hijo, la carga de su futuro. Y supo que, aunque el mundo se derrumbara, ella seguiría en pie. Porque no era solo una madre. Era una guerrera. Y esa guerra, acababa de comenzar. Pero lo que Carmen no sabía aún, era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba. Sería la mujer que lo juzgaría. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen, ya era acero. Y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios: adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen, ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Sin su nombre. Y cuando la carreta partiera, no sería con él y su amante. Sería con ella, y con su dignidad. Porque a veces, la verdadera victoria no es ganar al otro. Es no dejar que te rompa. Y Carmen ya no se rompería. Nunca más. Pero lo que no sabía aún, era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba. Sería la mujer que lo juzgaría. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. Detrás de ella, los niños no lloraban.
No gritaban. Solo miraban. Mateo, con los puños apretados, los ojos fijos en la carreta. Lucía, con las manos temblorosas, agarrada a la falda de su madre, como si temiera que también la dejaran atrás. La carreta avanzaba lentamente. Era vieja, oxidada, con el techo cubierto por una lona desgastada. En el asiento delantero, Raúl conducía. Con la cabeza baja, sin mirar hacia atrás. A su lado, Lucía. Elegante, sonriente, con un vestido blanco que contrastaba con el polvo del camino. Sostenía una bolsa de cuero, como si ya estuviera en su nuevo hogar. Carmen no dijo nada. Solo los observó. Cada detalle. Cada gesto. Cada segundo que se alejaban. «Mamá, ¿por qué no los detienes?», preguntó Mateo, con voz rota. «¿Por qué no les dices que se queden?». Carmen no respondió. Solo apretó la mano de su hijo. Con fuerza. Como si quisiera transmitirle algo más que consuelo. Algo más que amor. Quería transmitirle fuerza. «Porque ellos ya no son nuestros», murmuró, con voz grave. «Y porque nosotros somos más fuertes sin ellos». Lucía, desde la carreta, miró hacia atrás. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Carmen. Y en ese instante, hubo un reconocimiento. No de culpa. No de arrepentimiento. Sino de victoria. Como si Lucía dijera: «Te lo quité. Y tú no pudiste hacer nada». Pero Carmen no bajó la mirada. No parpadeó. Solo la sostuvo. Con calma. Con frialdad. Como si ya supiera que esa mujer no duraría mucho. Y entonces, Raúl aceleró. La carreta dio un salto. Levantó una nube de polvo que oscureció el camino. Los niños tosieron. Carmen cerró los ojos. Pero no se movió. Cuando el polvo se disipó, la carreta ya estaba lejos. Solo se veía un punto pequeño en el horizonte, como una herida que se cerraría con el tiempo. «Se fueron», dijo Lucía, con voz temblorosa. «¿Y ahora qué hacemos, mamá?». Carmen tomó aire. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de determinación. «Ahora», respondió, con voz firme, «empezamos de nuevo». Mateo la miró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Sin papá?». Carmen se agachó a su altura. Le tomó el rostro entre las manos. Lo miró directo a los ojos. «Tu papá ya no es tu papá. Tu papá es el hombre que te enseñó a ser fuerte. Que te enseñó a no rendirte. Y ese hombre hizo una pausa. Ese hombre está aquí. Con nosotros. En esta casa. En esta fábrica. En este corazón». Mateo asintió. Lentamente. Como si entendiera que su padre no era solo un nombre. Era una elección. Y él había elegido irse. Lucía, en cambio, no dijo nada. Solo se aferró a su madre, con fuerza, como si temiera que también la dejara. «¿No me vas a dejar, verdad, mamá?», preguntó, con voz temblorosa. Carmen la abrazó con fuerza. Tan fuerte que sintió como su hija se relajaba contra su pecho. «Nunca», murmuró. «Jamás. Tú eres mi sangre. Mi vida. Mi razón para seguir adelante. Y aunque el mundo se derrumbe, yo estaré aquí. Siempre». Los niños no dijeron más. Solo se quedaron en silencio, abrazados a su madre, mientras el sol caía sobre ellos como una bendición y una advertencia. Porque sabían que lo que venía sería duro. Que la fábrica no sobreviviría sola. Que los vecinos hablarían. Que los clientes podrían irse. Que el dinero escasearía. Pero también sabían que, si su madre podía mirar a la carreta alejarse sin llorar, entonces ellos podían mirar al futuro sin temerlo. Y así, en medio del silencio, en medio del dolor, en medio del polvo que aún flotaba en el aire, Carmen tomó una decisión. «Vamos», dijo, levantándose. «Hoy mismo, reabrimos la fábrica.
Hoy mismo, empezamos a vender. Hoy mismo, demostramos que no necesitamos a nadie para ser fuertes. Mateo asintió. Lucía, con los ojos húmedos, también lo hizo. Y juntos, caminaron hacia el taller. Donde los frascos esperaban. Donde las recetas dormían. Donde el sueño de Carmen seguía vivo. Porque aunque la carreta se hubiera llevado a Raúl y a Lucía, no se había llevado su espíritu. Ni su voluntad. Ni su amor. Y eso era lo único que importaba. Porque cuando uno pierde todo, lo único que queda es lo que uno construye con sus propias manos. Y Carmen, ya había empezado a construir. Sin él. Sin su nombre. Sin su amor. Y cuando la carreta regresara, años después, no encontraría a una mujer rota. Encontraría a una reina. Con corona de trabajo. Con trono de sacrificio. Con cetro de dignidad. Y cuando Raúl suplicara ser su socio, ella no lo haría por compasión. Lo haría por justicia. Porque el verdadero poder no está en perdonar. Está en decidir cuándo perdonar, y cuándo no, y Carmen ya había decidido. Pero lo que no sabía aún era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba. Sería la mujer que lo juzgaría. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen, ya era acero. Y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios: adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Sin su nombre. Y cuando la carreta partiera, no sería con él y su amante. Sería con ella, y con su dignidad. Porque a veces, la verdadera victoria no es ganar al otro. Es no dejar que te rompa. Y Carmen ya no se rompería. Nunca más. Pero lo que no sabía aún, era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba. Sería la mujer que lo juzgaría. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. La fábrica estaba en ruinas. Las paredes, agrietadas. Los frascos, vacíos. Los clientes, ausentes. Y Raúl ya no era parte de nada. Pero Carmen sí. Ella era todo. Mamá, ¿por qué no descansas?, preguntó Lucía, con voz temblorosa, mientras le entregaba un vaso de agua tibia. Carmen lo tomó. Bebió. Luego, sin mirarla, respondió: porque si me detengo, ellos ganan. Mateo, sentado en un taburete viejo, jugaba con un trozo de madera, intentando hacer un carro. Pero sus ojos no estaban en el juguete. Estaban en su madre. En cada movimiento. En cada gesto. En cada lágrima que ella no dejaba caer. ¿Y si no vendemos nada?, preguntó él, con voz baja. Carmen se detuvo. Miró a sus hijos. A sus pequeños guerreros. A sus razones para seguir adelante. Venderemos, dijo, con voz firme. Porque nuestra mermelada no es solo azúcar y fruta. Es amor. Es sacrificio. Es dignidad. Y eso, nadie puede quitarlo. Lucía asintió. Mateo también.
pero no dijeron más. Solo la miraron, con esos ojos que ya empezaban a entender que el mundo no era justo. Que a veces, los buenos pierden. Pero que, si siguen luchando, pueden volver a ganar. Y así, día tras día, Carmen reabrió la fábrica. No con grandes anuncios ni con carteles llamativos, sino con humildad, con paciencia, con trabajo. Los primeros días, nadie compró. Los vecinos la miraban con lástima. Algunos murmuraban. Otros simplemente pasaban de largo. ¿Qué esperas lograr, Carmen?, le preguntó doña Rosa, la dueña de la tienda del pueblo, mientras limpiaba el mostrador con un trapo sucio. Sin Raúl, esto no va a funcionar. Carmen no respondió. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Luego, sacó un frasco de mermelada de fresa y lo colocó sobre el mostrador. Prueba esto, dijo. Si no te gusta, no te cobro. Doña Rosa lo abrió. Lo olió. Lo probó. Luego, levantó la vista. Esto, está delicioso. Carmen asintió. Porque lo hice con mis propias manos. Con mi corazón. Con mi alma. Doña Rosa guardó el frasco en su bolsa. Te compro 10. Carmen no dijo gracias. Solo asintió. Y cuando doña Rosa se fue, ella se quedó mirando el frasco vacío, como si fuera un símbolo de lo que estaba construyendo, algo pequeño, pero real. Algo que no dependía de nadie más que de ella. Al día siguiente, otros vecinos vinieron. Primero, 1. Luego, 2. Luego, 5. Todos querían probar la mermelada. Todos querían saber quién la hacía. Todos querían entender cómo una mujer sola, con 2 niños y sin dinero, podía hacer algo tan bueno. ¿Cómo lo haces?, le preguntó don Elías, el joyero, mientras compraba 3 frascos. ¿Cómo puedes seguir adelante? Carmen lo miró. Luego, bajó la voz. Porque no tengo opción. Si me rindo, ellos ganan. Y yo, no voy a dejar que ganen. Don Elías asintió. Luego, sacó un billete de 50 pesos y lo puso sobre la mesa. Te doy esto por los frascos. Pero el resto, es por tu fuerza. Carmen no lo aceptó. Solo lo miró. No necesito tu compasión, don Elías. Necesito tu confianza. Él la miró, sorprendido. Luego, asintió. Tienes mi confianza. Y mi respeto. Y así, poco a poco, la fábrica comenzó a vivir de nuevo. No con la gloria que Raúl soñaba. No con el glamour que Lucía prometía. Sino con la verdad. Con el sudor. Con el amor. Pero Carmen no se conformó. Sabía que, si quería sobrevivir, tenía que crecer. Tenía que expandirse. Tenía que llegar más lejos. Así que, una noche, mientras los niños dormían, ella tomó una hoja de papel y escribió una carta. No a Raúl. No a Lucía. Sino a una mujer que había conocido en el mercado, años atrás. Una mujer que tenía una tienda en la ciudad. Una mujer que le había dicho, en voz baja, si alguna vez necesitas ayuda, búscame. Su nombre era María Elena. Era una empresaria. Dura. Ambiciosa. Pero justa. Carmen escribió la carta con letras firmes, con palabras claras, con una determinación que no admitía dudas. Señora María Elena, soy Carmen, la dueña de la fábrica de conservas, Casa Carmen. Mi esposo me abandonó. Me llevó todo lo que teníamos. Pero no me llevó lo que realmente importa, mi voluntad. Mi trabajo. Mi familia. Le envió un frasco de mi mermelada. No es solo dulce. Es historia. Es sacrificio. Es dignidad. Si le gusta, quiero que lo venda en su tienda. Si no le gusta, no me importa. Pero al menos, déjeme intentarlo. Con respeto, Carmen. La carta la envió con un niño del pueblo,
que iba a la ciudad todos los días a entregar panes. Carmen le dio un peso extra, no como pago, sino como esperanza. Llévala, le dijo. Y no regreses sin una respuesta. El niño asintió. Y se fue. Carmen no durmió esa noche. Se quedó sentada en la cocina, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando la ventana, donde el cielo empezaba a clarear. Sabía que, si María Elena no respondía, todo terminaría. Que la fábrica se cerraría. Que los niños tendrían que irse a trabajar. Que su vida se convertiría en una sombra. Pero también sabía que, si María Elena respondía, entonces, todo sería posible. Y así, 3 días después, cuando el niño regresó con una carta en la mano, Carmen sintió que su corazón se detenía. La abrió con manos temblorosas. Leyó las palabras. Luego, las volvió a leer. Y luego, las volvió a leer. Carmen, tu mermelada es la mejor que he probado en años. No es solo dulce. Es auténtica. Es real. Y eso, es lo que la gente busca hoy en día. Te compro 50 frascos. Pero no por compasión. Porque sé que valen la pena. Y si sigues así, te daré espacio en mi tienda. No como proveedora. Como socia. Con respeto, María Elena. Carmen no lloró. No gritó. Solo cerró los ojos. Y respiró. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de victoria. ¿Y bien? Preguntó Mateo, desde la puerta. ¿Qué dice? Carmen lo miró. Luego, le entregó la carta. Lee tú mismo. Mateo la leyó. Luego, levantó la vista, con los ojos brillantes. Somos socios. Carmen sonrió. Una sonrisa verdadera. La primera en semanas. No, corrigió. Somos dueñas. Porque esta fábrica es mía. Y de ustedes. Y de nadie más. Lucía, que había estado escuchando en silencio, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Te amo, mamá, murmuró. Más que a nadie. Carmen la abrazó con fuerza. Tan fuerte que sintió como su hija se relajaba contra su pecho. Yo también te amo, respondió. Y algún día, ustedes entenderán que no necesitan a un hombre para ser fuertes. Solo necesitan a una madre que los ama, y a un corazón que no se rinde. Y así, con la carta de María Elena en la mano, con los niños a su lado, con la fábrica vibrando de vida otra vez, Carmen supo que lo que venía, sería duro. Que habría obstáculos. Que habría momentos en los que querría rendirse. Pero también supo que, si seguía adelante, si no se detenía, si no permitía que el dolor la paralizara, entonces, algún día, la carreta regresaría. No con Raúl y Lucía, sino con una sola persona. Y esa persona, sería ella. Porque cuando uno pierde todo, lo único que queda es lo que uno construye con sus propias manos. Y Carmen, ya había empezado a construir. Sin él. Sin su nombre. Sin su amor. Y cuando la carreta regresara, años después, no encontraría a una mujer rota. Encontraría a una reina. Con corona de trabajo. Con trono de sacrificio. Con cetro de dignidad. Y cuando Raúl suplicara ser su socio, ella no lo haría por compasión. Lo haría por justicia. Porque el verdadero poder no está en perdonar. Está en decidir cuándo perdonar, y cuándo no, y Carmen, ya había decidido. Pero lo que no sabía aún, era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba. Sería la mujer que lo juzgaría. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen, ya era acero.
y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios: adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Sin su nombre. Y cuando la carreta partiera, no sería con él y su amante. ¿Y bien?, preguntó Lucía, mientras caminaban por un pasillo de mármol en un edificio de oficinas, con tacones que resonaban como disparos. ¿Ya tienes el contrato? Raúl tragó saliva. Su traje nuevo, comprado con el dinero que Carmen le había dado para invertir, ya estaba arrugado. Sus ojos, cansados. Su sonrisa, forzada. No, aún no. El cliente quiere ver un plan de negocios. Y, bueno, no lo tengo listo. Lucía lo miró con una mezcla de desprecio y frustración. ¿Y plan de negocios? Raúl, tú no sabes hacer planes. Solo sabes vender mermelada en un pueblo de mierda. Él apretó los puños. Quiso decirle que no era así. Que él había trabajado duro. Que había construido algo con sus propias manos. Pero no lo hizo. Porque sabía que, en ese momento, Lucía tenía razón. Yo puedo ayudarte, dijo ella, con voz suave, casi dulce. Pero necesito que confíes en mí. Que me dejes tomar las decisiones. Que me dejes dirigir. Raúl la miró. En sus ojos, había algo que no había visto antes: control. No amor. No pasión. Control. ¿Y qué pasa si no quiero que me dirijas?, preguntó, con voz temblorosa. Lucía sonrió. Una sonrisa fría. Cálida solo en apariencia. Entonces, te quedarás aquí. Sin nada. Sin nadie. Sin futuro. Raúl sintió un nudo en la garganta. Sabía que ella tenía razón. Que sin ella, no podía hacer nada. Que sin su ayuda, no sobreviviría en la ciudad. Está bien, murmuró. Tú decides. Lucía asintió. Luego, tomó su brazo y lo guió hacia una oficina con vidrios oscuros. Bienvenido a tu nueva vida, Raúl, dijo, con voz firme. Ahora, deja de pensar como un campesino. Piensa como un hombre de negocios. Y así, poco a poco, Raúl fue perdiendo su identidad. Dejó de ser el hombre que amaba a Carmen. Dejó de ser el padre de Mateo y Lucía. Dejó de ser el dueño de la fábrica. Se convirtió en un fantasma. En una sombra. En un hombre que seguía las órdenes de Lucía, que firmaba contratos que no entendía, que gastaba dinero que no tenía. ¿Por qué no llamamos a Carmen?, preguntó una noche, mientras cenaban en un restaurante caro, con velas y música suave. Tal vez pueda ayudarnos. Lucía lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Ayudarnos? ¿Con qué? ¿Con su mermelada de pueblo? ¿Con sus frascos de cristal? ¿Con su dignidad rota? Raúl bajó la cabeza. Ella es fuerte. Más fuerte que nosotros. Lucía rió. Una risa fría, sin emoción. Sí. Es fuerte. Pero también es tonta. Porque sigue creyendo que el amor puede salvarla. Nosotros, hizo una pausa. Nosotros sabemos que el amor no sirve para nada. Solo el poder. Solo el dinero. Solo el control. Raúl no respondió. Solo comió en silencio, con la cabeza baja, como si estuviera en un funeral. Porque, en cierto modo, lo estaba. El funeral de su alma. Pero lo peor aún no había llegado. Un día, mientras Raúl intentaba cerrar un acuerdo con un distribuidor, Lucía lo llamó a su oficina. Tenía una expresión seria. Fría. Como si hubiera recibido malas noticias.
Tenemos un problema, dijo, sin mirarlo a los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó él, con voz temblorosa. El banco nos va a embargar. Por deudas. Por incumplimiento de pagos. Hizo una pausa. Por no tener un plan real. Raúl sintió que el mundo se derrumbaba. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que no podían sostenerse. Pero no quería aceptarlo. ¿Y qué hacemos?, preguntó, con voz rota. Lucía lo miró. Luego, sacó un sobre de su bolso. Aquí tienes el dinero que necesitas para pagar la deuda. Pero, hizo una pausa. Esto es un préstamo. Con intereses. Y si no lo pagas, perderás todo. Raúl tomó el sobre. Lo abrió. Dentro, había billetes. Muchos. Pero no eran de ella. Eran de alguien más. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con voz temblorosa. Lucía sonrió. Una sonrisa fría. Cálida solo en apariencia. De mis contactos. De mis inversionistas. De mi red. Pero no lo hice por ti. Lo hice por mí. Porque no voy a dejar que te hundas. Porque tú, hizo una pausa. Tú eres mi proyecto. Y no voy a permitir que fracases. Raúl no supo qué decir. Solo la miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si no puedo pagar?, preguntó, con voz rota. Lucía se acercó a él. Le tomó la cara entre las manos. Lo miró directo a los ojos. Entonces, te quedarás sin nada. Sin casa. Sin trabajo. Sin nombre. Y yo, hizo una pausa. Yo seguiré adelante. Porque tú no eres indispensable. Solo útil. Raúl sintió que su corazón se partía en dos. No por la traición. No por la mentira. Sino por la verdad, que Lucía nunca lo había amado. Que solo lo había usado. Que lo veía como una herramienta. Como un objeto. Como un medio para alcanzar sus metas. Y en ese instante, supo que había cometido el mayor error de su vida. No al dejar a Carmen, sino al creer que Lucía lo amaría. Porque el amor verdadero no se compra con dinero. Ni se negocia con poder. Ni se impone con control. El amor verdadero se construye con respeto. Con confianza. Con sacrificio. Y él lo había perdido todo. Incluso a sí mismo. Pero lo que Raúl no sabía aún, era que Lucía no lo dejaría ir tan fácilmente. Que lo tenía atrapado. Que lo usaría hasta que no quedara nada. Y que, cuando lo hiciera, él no tendría a nadie a quien recurrir. Porque Carmen ya no estaría allí. Y los niños, ya no lo llamarían papá. Y la fábrica, ya no sería suya. Y cuando la carreta regresara, años después, no encontraría a un hombre que había perdido todo. Encontraría a un hombre que había perdido su alma. Y esa sería la verdadera tragedia. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen, ya era acero. Y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios: adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen, ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Sin su nombre. Y cuando la carreta partiera, no sería con él y su amante. Sería con ella, y con su dignidad. Era otra. Una mujer con manos curtidas por el trabajo, con ojos que habían visto más dolor del que cualquier alma debería soportar, pero que seguían mirando hacia adelante. Con una sonrisa que no era de felicidad, sino de victoria. De resistencia.
de orgullo. La fábrica ya no era un taller abandonado en un pueblo olvidado. Era un emporio. Un símbolo. Una marca que se reconocía en toda la región. Casa Carmen no era solo mermelada. Era historia. Era dignidad. Era supervivencia. Y todo lo había construido ella. Con sus propias manos. Con su sudor. Con su corazón roto. «Mamá, ¿ya viste las nuevas etiquetas?», preguntó Lucía, ahora una joven de 16 años, con el cabello largo y los ojos llenos de determinación. «La diseñé yo», dice, hecho con amor, sacrificio y coraje. Carmen tomó la etiqueta entre sus manos. La acarició. Luego, levantó la vista. «Es perfecta», murmuró. «Porque es verdad». Mateo, ahora un joven fuerte, con los hombros anchos y la mirada seria, entró en la oficina con una caja de frascos en las manos. «Acabamos de enviar el pedido a la ciudad», dijo, con voz firme. 30 cajas. Y ya nos pidieron más. Carmen asintió. No dijo gracias. No dijo bien hecho. Solo lo miró. Con esos ojos que ya no necesitaban palabras para decir lo que sentía. ¿Y el contrato con María Elena?, preguntó. Mateo sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Firmado. Ahora somos socios oficiales. Ella dice que quiere expandirnos a otros estados. Carmen tomó el sobre. Lo abrió. Leyó las palabras. Luego, las volvió a leer. Y luego, las volvió a leer. Bien, dijo, con voz tranquila. Entonces, prepárense. Porque esto apenas comienza. Lucía sonrió. Mateo asintió. Pero ninguno de los dos dijo nada más. Porque sabían que, detrás de esa calma, había una tormenta. Que cada éxito, cada venta, cada contrato, era una herida que Raúl nunca podría sanar. Porque él no estaba allí. No estaba cuando Carmen vendió su primera caja de mermelada en la ciudad. No estaba cuando los niños recibieron sus primeros premios en la escuela. No estaba cuando la fábrica se expandió y contrató a 20 empleados. No estaba cuando Carmen se convirtió en la mujer que todos admiraban. Él estaba lejos. En algún lugar de la ciudad, donde el dinero se gastaba rápido y los sueños se rompían antes de nacer. Pero Carmen no pensaba en él. No lo recordaba. No lo extrañaba. Porque había aprendido que, cuando uno pierde todo, lo único que queda es lo que uno construye con sus propias manos. Y ella, ya había construido un imperio. Pero lo que Carmen no sabía aún, era que Raúl no se había ido para siempre. Que Lucía lo había dejado. Que la carreta regresaría. Y que, cuando lo hiciera, no sería con orgullo. Con súplica. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen, ya era acero. Y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios: adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen, ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Sin su nombre. Y cuando la carreta partiera, no sería con él y su amante. Sería con ella, y con su dignidad. Porque a veces, la verdadera victoria no es ganar al otro. Es no dejar que te rompa. Y Carmen ya no se rompería. Nunca más. Pero lo que no sabía aún, era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba.
sería la mujer que lo juzgaría. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen, ya era acero. Y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios: adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Sin su nombre. Y cuando la carreta partiera, no sería con él y su amante. Lucía se había ido. Lo había dejado como se deja una herramienta rota. Sin despedida. Sin explicación. Solo una nota sobre la mesa de la cocina: te di todo lo que tenía. Pero tú no supiste usarlo. Ahora, me voy. No te busques. No me busques. Esto terminó. Raúl leyó la nota 3 veces. Luego, la rompió. Luego, la quemó. Pero el dolor no se quemó. Se quedó dentro de él, como un veneno que no podía expulsar. ¿Por qué?, murmuró, con voz rota. ¿Por qué me hiciste esto? Pero nadie respondió. Porque Lucía ya no estaba allí. Y Carmen tampoco lo estaría. Él sabía que había cometido un error. Un error enorme. Había creído que podía vivir sin ella. Que podía ser feliz con otra mujer. Que podía construir algo mejor. Pero ahora, solo tenía ruinas. Ruinas de su vida. Ruinas de su alma. Ruinas de su futuro. Y lo peor, era que no tenía a nadie a quien recurrir. No tenía dinero. No tenía trabajo. No tenía hogar. No tenía familia. Porque sus hijos ya no lo llamaban papá. Porque Carmen ya no lo esperaba. Y la fábrica ya no era suya. Así que, una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera romperlas, Raúl tomó una decisión. Voy a volver, murmuró, con voz firme. Voy a pedirle perdón. Voy a demostrarle que he cambiado. Que puedo ser mejor. Que puedo ser diferente. Pero no lo dijo con convicción. Lo dijo con desesperación. Con miedo. Con la esperanza de que, quizás, Carmen lo recibiría. Quizás, lo perdonaría. Quizás, lo dejaría quedarse. Porque en ese momento, Raúl no quería ser un hombre de negocios. No quería ser un esposo. No quería ser un padre. Solo quería ser perdonado. Y así, al día siguiente, con una maleta vieja y un corazón roto, Raúl tomó un autobús rumbo al pueblo donde todo había comenzado. Donde había amado. Donde había traicionado. Donde había perdido. No sabía que lo esperaba. No sabía si Carmen lo recibiría. No sabía si los niños lo reconocerían. No sabía si la fábrica aún existía. Pero lo único que sabía era que tenía que intentarlo. Porque si no lo hacía, moriría sin saber qué habría pasado si hubiera pedido perdón. Y esa idea era peor que la muerte. Así que, cuando el autobús llegó al pueblo, Raúl bajó con las manos temblorosas y los pies pesados. Caminó por las calles, que ahora estaban llenas de gente. De carros. De tiendas. De vida. Todo lo que él había dejado atrás. Y entonces, lo vio. Un letrero grande, en el centro del pueblo, que decía: Casa Carmen, mermeladas hechas con amor, sacrificio y coraje. Raúl sintió que su corazón se detenía. Sabía que eso era obra de Carmen. Que ella había construido algo grande. Algo real. Algo que él nunca podría haber hecho solo. Y entonces, lo supo. No podía ir a verla. No podía pedirle perdón.
No podía decirle que había cambiado. Porque ella ya no era la misma. Ya no era la mujer que lo esperaba. Ya no era la esposa que lo amaba. Era una reina. Con corona de trabajo. Con trono de sacrificio. Con cetro de dignidad. Y él era un mendigo. Así que, en lugar de ir a la fábrica, Raúl se sentó en un banco de la plaza, con la cabeza baja y las manos entre las rodillas. Miró hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente, como si estuvieran esperando algo. Algo que él no sabía si merecía. ¿Qué haces aquí, Raúl?, preguntó una voz detrás de él. Raúl se giró lentamente. Allí estaba doña Rosa, la dueña de la tienda del pueblo, con su delantal sucio y su mirada dura. Yo vine a ver a Carmen, murmuró, con voz rota. Doña Rosa lo miró con compasión. Luego, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió las manos. Ella ya no es la misma, dijo. Ya no es la mujer que te esperó. Ya no es la esposa que te amó. Es una empresaria. Una madre. Una guerrera. Raúl bajó la cabeza. Lo sé. Pero, necesito verla. Necesito pedirle perdón. Doña Rosa lo miró. Luego, sacó un billete de 5 pesos de su bolsillo y se lo dio. Toma. Compra algo de comer. Y luego, ve a la fábrica. Pero no esperes que te reciba con los brazos abiertos. Porque ella, ya no necesita a nadie. Raúl tomó el billete. Luego, asintió. Y se levantó. Sabía que lo que iba a hacer sería difícil. Que Carmen no lo perdonaría fácilmente. Que los niños lo odiarían. Que la fábrica no lo aceptaría. Pero también sabía que, si no lo intentaba, moriría sin saber qué habría pasado si hubiera pedido perdón. Y esa idea era peor que la muerte. Así que, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas, Raúl caminó hacia la fábrica. Hacia el lugar donde todo había comenzado. Hacia el lugar donde todo había terminado. Y cuando llegó, se detuvo frente a la puerta. Respiró profundo. Luego, tocó el timbre. Y esperó. Porque lo que venía, sería duro. Pero también, sería necesario. Porque a veces, la verdadera victoria no es ganar al otro. Es no dejar que te rompa. Y Carmen ya no se rompería. Nunca más. Pero lo que Raúl no sabía aún, era que Lucía no lo dejaría ir tan fácilmente. Que lo tenía atrapado. Que lo usaría hasta que no quedara nada. Y que, cuando lo hiciera, él no tendría a nadie a quien recurrir. Porque Carmen ya no estaría allí. Y los niños, ya no lo llamarían papá. Y la fábrica, ya no sería suya. Y cuando la carreta regresara, años después, no encontraría a un hombre que había perdido todo. Encontraría a un hombre que había perdido su alma. Y esa sería la verdadera tragedia. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen, ya era acero. Y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios: adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen, ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Sin su nombre. Y cuando la carreta partiera, no sería con él y su amante. Carmen, que estaba revisando un pedido en su escritorio, levantó la vista. Y allí lo vio. Raúl. Con el traje viejo. Con las manos temblorosas. Con los ojos hundidos. Con la mirada llena de dolor. No dijo nada. No gritó. No se movió. Solo lo miró. Como si estuviera viendo a un fantasma. A un recuerdo. A un error del pasado que había vuelto para atormentarla.
Es él, murmuró Lucía, que estaba a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. Es papá. Carmen no respondió. Solo apretó los labios. Luego, tomó aire. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de fuerza. Vete, dijo, con voz firme. Vete a tu casa. Yo me encargo de esto. Lucía asintió. Luego, salió corriendo, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo, que estaba en la otra sala, entró en la oficina con los puños apretados. ¿Qué hace aquí?, preguntó, con voz rota. ¿Por qué volvió? Carmen lo miró. Luego, bajó la voz. No lo sé. Pero no va a quedarse. Porque nosotros, ya no necesitamos a nadie. Mateo asintió. Pero no dijo más. Solo la miró, con esos ojos que ya empezaban a entender que el mundo no era justo. Que a veces, los buenos pierden. Pero que, si siguen luchando, pueden volver a ganar. Y así, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas, Carmen caminó hacia la puerta. Abrió. Y allí estaba Raúl, con la cabeza baja y las manos entre las rodillas. ¿Qué quieres?, preguntó, con voz fría. Raúl levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su voz, temblorosa. Necesito verte, Carmen. Necesito pedirte perdón. Carmen no respondió. Solo lo miró. Con esos ojos que ya no necesitaban palabras para decir lo que sentía. ¿Perdón?, repitió, con voz dura. ¿Por qué? ¿Por dejar a tus hijos? ¿Por llevar a tu amante en una carreta? ¿Por cerrar la fábrica? ¿Por creer que podías vivir sin mí? Raúl bajó la cabeza. Luego, murmuró, sí. Por todo eso. Y por más. Porque, yo fui un idiota. Un cobarde. Un hombre que creyó que podía ser feliz sin ti. Pero ahora sé que me equivoqué. Carmen no dijo nada. Solo lo miró. Con esos ojos que ya no necesitaban palabras para decir lo que sentía. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó, con voz fría. Que te perdone. Que te acepte de nuevo. Que te dé otra oportunidad. Raúl asintió. Lentamente. Con los ojos llenos de lágrimas. Sí. Quiero otra oportunidad. Para ser mejor. Para ser diferente. Para ser tu esposo otra vez. Carmen rió. Una risa fría. Cálida solo en apariencia. ¿Tu esposa?, repitió. Ya no soy tu esposa. Soy la dueña de esta fábrica. Soy la madre de tus hijos. Soy una mujer que construyó algo grande con sus propias manos. Y tú eres un hombre que perdió todo por seguir a una mujer que solo te usó. Raúl no respondió. Solo bajó la cabeza. Luego, murmuró, lo sé. Pero, necesito intentarlo. Necesito demostrarte que he cambiado. Carmen lo miró. Luego, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió las manos. No puedes cambiar lo que hiciste, dijo, con voz firme. Pero puedes intentar repararlo. Si quieres, puedes trabajar aquí. Como empleado. Ganando salario. Siguiendo reglas. Sin privilegios. Sin favoritismos. Sin expectativas. Raúl levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de esperanza. ¿De verdad? ¿Puedo trabajar aquí?, Carmen asintió. Lentamente. Con los ojos llenos de determinación. Sí. Pero no como socio. No como esposo. No como padre. Solo como empleado. Y si fallas, te vas. Sin preguntas. Sin discusiones. Sin piedad. Raúl asintió. Luego, tomó aire. Profundo. Lento.
como si estuviera llenando sus pulmones de esperanza. Lo haré, murmuró. Lo prometo. Carmen no dijo gracias. No dijo bien hecho. Solo lo miró. Con esos ojos que ya no necesitaban palabras para decir lo que sentía. Entonces, empieza hoy. En la cocina. Lavando frascos. Limpiando mesas. Haciendo lo que nadie quiere hacer. Raúl asintió. Luego, entró en la fábrica, con la cabeza baja y las manos temblorosas. Carmen lo miró. Luego, cerró la puerta. Y respiró. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de victoria. Porque sabía que lo que venía, sería duro. Que habría obstáculos. Que habría momentos en los que querría rendirse. Pero también sabía que, si seguía adelante, si no se detenía, si no permitía que el dolor la paralizara, entonces, algún día, la carreta regresaría. No con Raúl y Lucía, sino con una sola persona. Y esa persona, sería ella. Porque cuando uno pierde todo, lo único que queda es lo que uno construye con sus propias manos. Y Carmen, ya había empezado a construir. Sin él. Sin su nombre. Sin su amor. Y cuando la carreta regresara, años después, no encontraría a una mujer rota. Encontraría a una reina. Con corona de trabajo. Con trono de sacrificio. Con cetro de dignidad. Y cuando Raúl suplicara ser su socio, ella no lo haría por compasión. Lo haría por justicia. Porque el verdadero poder no está en perdonar. Está en decidir cuándo perdonar, y cuándo no, y Carmen, ya había decidido. Pero lo que no sabía aún, era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba. Sería la mujer que lo juzgaría. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen, ya era acero. Y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios: adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen, ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Dentro, el bullicio continuaba. Las mujeres reían mientras llenaban frascos. Los hombres cargaban cajas con ritmo, como si cada paso fuera una victoria. El aire olía a azúcar, a limón, a sudor y a esperanza. Todo lo que él había dejado atrás. Todo lo que ahora era suyo. Carmen volvió a su escritorio. Tomó un lápiz. Lo apretó entre sus dedos. Luego, lo rompió. La madera se partió con un chasquido seco, como si fuera un hueso roto. Su respiración era lenta. Controlada. Pero sus manos temblaban. ¿Mamá?, preguntó Lucía, desde la puerta, con los ojos húmedos. ¿Por qué lo dejaste entrar? Carmen no levantó la vista. Solo tomó otro lápiz. Lo sostuvo entre sus dedos. Lo apretó hasta que sintió dolor. Porque no soy cruel, murmuró. Pero tampoco soy tonta. Lucía se acercó. Se sentó frente a ella. Con las manos temblorosas. Con los ojos llenos de preguntas. ¿Y si vuelve a lastimarte?, preguntó, con voz rota. Carmen la miró. Luego, bajó la voz. No me va a lastimar. Porque ya no le pertenezco. Ya no soy su esposa. Ya no soy su mujer. Soy la dueña de esta fábrica. Soy la madre de tus hermanos.
Soy una mujer que construyó algo grande con sus propias manos. Y él hizo una pausa. Él es un hombre que perdió todo por seguir a una mujer que solo lo usó. Lucía asintió. Luego, murmuró, pero, ¿y si cambia? Carmen rió. Una risa fría. Cálida solo en apariencia. ¿Cambiar? Repitió. No cambia quien no ha aprendido a mirarse en el espejo. Raúl no cambió. Solo se quedó sin opciones. Y cuando uno se queda sin opciones, hace lo que sea para sobrevivir. Lucía bajó la cabeza. Luego, murmuró, entonces, ¿por qué lo dejaste trabajar aquí? Carmen la miró. Luego, tomó aire. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de fuerza. Porque quiero verlo caer, dijo, con voz firme. Quiero ver cómo se humilla. Cómo se rompe. Cómo se da cuenta de que lo que tenía, lo desperdició. Y quiero que mis hijos lo vean. Que entiendan que no se puede jugar con el amor. Que no se puede traicionar a quienes te aman. Que no se puede perder todo por seguir a alguien que solo te usa. Lucía no respondió. Solo la miró, con esos ojos que ya empezaban a entender que el mundo no era justo. Que a veces, los buenos pierden. Pero que, si siguen luchando, pueden volver a ganar. Y así, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas, Carmen caminó hacia la cocina. Allí, Raúl estaba lavando frascos. Con las manos sumergidas en agua jabonosa. Con la cabeza baja. Con los hombros caídos. ¿Cómo va?, preguntó Carmen, con voz fría. Raúl levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su voz, temblorosa. Bien. Estoy aprendiendo. Carmen asintió. Luego, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió las manos. Bien. Porque esto no es un favor. Es una prueba. Y si fallas, te vas. Sin preguntas. Sin discusiones. Sin piedad. Raúl asintió. Lentamente. Con los ojos llenos de determinación. Lo haré, murmuró. Lo prometo. Carmen no dijo gracias. No dijo bien hecho. Solo lo miró. Con esos ojos que ya no necesitaban palabras para decir lo que sentía. Entonces, sigue trabajando. Y no me hagas perder mi tiempo. Raúl asintió. Luego, volvió a sumergir sus manos en el agua jabonosa. Y comenzó a frotar. Con fuerza. Con rabia. Con desesperación. Como si cada frasco que limpiaba fuera una oportunidad de redención. Carmen lo miró. Luego, salió de la cocina. Y respiró. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de victoria. Porque sabía que lo que venía, sería duro. Que habría obstáculos. Que habría momentos en los que querría rendirse. Pero también sabía que, si seguía adelante, si no se detenía, si no permitía que el dolor la paralizara, entonces, algún día, la carreta regresaría. No con Raúl y Lucía. Sino con una sola persona. Y esa persona, sería ella. Porque cuando uno pierde todo, lo único que queda es lo que uno construye con sus propias manos. Y Carmen, ya había empezado a construir. Sin él. Sin su nombre. Sin su amor. Y cuando la carreta regresara, años después, no encontraría a una mujer rota. Encontraría a una reina. Con corona de trabajo. Con trono de sacrificio. Con cetro de dignidad. Y cuando Raúl suplicara ser su socio, ella no lo haría por compasión. Lo haría por justicia. Porque el verdadero poder no está en perdonar. Está en decidir cuándo perdonar, y cuando no, y Carmen ya había decidido. Pero lo que no sabía aún, era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera,
Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba. Sería la mujer que lo juzgaría. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen ya era acero. Y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios: adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Sin su Raúl estaba sentado en el suelo, frente a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre las rodillas, la cabeza baja, los ojos secos pero rojos de tanto no llorar. Había terminado su turno. Lavó los últimos frascos. Limpió las mesas. Barrió el piso. Hizo todo lo que le dijeron, sin protestar, sin quejarse, sin pedir nada. Pero no era suficiente. Nunca sería suficiente. Carmen lo miró desde la ventana de su oficina. No lo llamó. No le dijo que entrara. Solo lo observó. Como si fuera un animal herido que necesita tiempo para entender que ya no está en su territorio. Que ya no es dueño de nada. ¿Por qué me haces esto?, murmuró Raúl, sin levantar la vista, como si hablara con el suelo. ¿Por qué no me echas? ¿Por qué no me dejas ir? Carmen no respondió inmediatamente. Caminó lentamente hasta la puerta. Abrió. Y allí, frente a él, se quedó en silencio. Con las manos en los bolsillos. Con la mirada fría. Con el corazón endurecido. Porque no te voy a echar, dijo, con voz baja, casi susurrante. Porque quiero que veas lo que perdiste. Que sientas el peso de cada frasco que lavaste. De cada mesa que limpiaste. De cada paso que diste en este lugar que construí con mis propias manos. Quiero que entiendas que no fue solo mi amor lo que dejaste atrás, fue tu dignidad. Raúl levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de dolor. Su voz, rota. Lo sé, Carmen. Y por eso estoy aquí. Para reconstruirlo. Para demostrarte que puedo ser mejor. Hizo una pausa. Para volver a ser tu esposo. Carmen rió. Una risa fría. Cálida solo en apariencia. ¿Tu esposa?, repitió. Ya no soy tu esposa. Soy la dueña de esta fábrica. Soy la madre de tus hijos. Soy una mujer que construyó algo grande con sus propias manos. Y tú eres un hombre que perdió todo por seguir a una mujer que solo te usó. Raúl bajó la cabeza. Luego, murmuró, no quiero ser tu esposo. Quiero ser tu socio. Carmen lo miró. Luego, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió las manos. ¿Socio?, repitió, con voz dura. ¿Y qué tienes para ofrecerme? ¿Tu nombre? ¿Tu pasado? ¿Tu culpa? Raúl asintió. Lentamente. Con los ojos llenos de determinación. Sí. Mi nombre. Mi pasado. Mi culpa. Porque sé que no puedo borrar lo que hice. Pero sí puedo repararlo. Puedo trabajar. Puedo sudar. Puedo hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Para ganarme un lugar aquí. No como tu esposo. No como tu padre. Sino como tu socio. Carmen no respondió inmediatamente. Solo lo miró. Con esos ojos que ya no necesitaban palabras para decir lo que sentía. ¿Y qué pasa si fallas?, preguntó, con voz fría. Raúl levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su voz, temblorosa. Entonces, me voy. Sin preguntas. Sin discusiones. Sin piedad.
Carmen asintió. Lentamente. Con los ojos llenos de determinación. Bien. Entonces, empieza mañana. En la oficina. Revisando pedidos. Haciendo cuentas. Aprendiendo cómo funciona todo. Y si fallas, te vas. Sin preguntas. Sin discusiones. Sin piedad. Raúl. Asintió. Luego, tomó aire. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de esperanza. Lo haré, murmuró. Lo prometo. Carmen no dijo gracias. No dijo bien hecho. Solo lo miró. Con esos ojos que ya no necesitaban palabras para decir lo que sentía. Entonces, vete a dormir. Mañana empiezas. Raúl asintió. Luego, se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Luego, murmuró, gracias, Carmen. Ella no respondió. Solo lo miró. Con esos ojos que ya no necesitaban palabras para decir lo que sentía. No me des las gracias, dijo, con voz fría. Gracias son para quienes merecen. Tú, aún no has hecho nada para merecerlas. Raúl asintió. Luego, salió de la fábrica. Con la cabeza baja. Con las manos temblorosas. Con el corazón roto. Carmen cerró la puerta. Luego, respiró. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de victoria. Porque sabía que lo que venía, sería duro. Que habría obstáculos. Que habría momentos en los que querría rendirse. Pero también sabía que, si seguía adelante, si no se detenía, si no permitía que el dolor la paralizara, entonces, algún día, la carreta regresaría. No con Raúl y Lucía, sino con una sola persona. Y esa persona, sería ella. Porque cuando uno pierde todo, lo único que queda es lo que uno construye con sus propias manos. Y Carmen, ya había empezado a construir. Sin él. Sin su nombre. Sin su amor. Y cuando la carreta regresara, años después, no encontraría a una mujer rota. Encontraría a una reina. Con corona de trabajo. Con trono de sacrificio. Con cetro de dignidad. Y cuando Raúl suplicara ser su socio, ella no lo haría por compasión. Lo haría por justicia. Porque el verdadero poder no está en perdonar. Está en decidir cuándo perdonar, y cuando no, y Carmen ya había decidido. Pero lo que no sabía aún, era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba. Sería la mujer que lo juzgaría. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen, ya era acero. Y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios, adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen, ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Sin su nombre. Y cuando la carreta partiera, no sería con él y su amante. ¿Por qué volvió? Murmuró, con voz rota. ¿Por qué no se quedó donde estaba? Lucía, que estaba acostada en la cama de al lado, no respondió inmediatamente. Solo miró hacia el techo, con los ojos húmedos. Quizás, porque se arrepiente, dijo, con voz suave. Quizás porque quiere ser mejor. Mateo rió. Una risa fría. Cálida solo en apariencia. ¿Mejor?
repitió. ¿Cómo puede ser mejor después de lo que hizo? Después de dejar a mamá. Después de llevar a esa mujer en la carreta. Después de decir que la fábrica no valía nada. Lucía bajó la cabeza. Luego, murmuró, pero, ¿y si realmente cambió? ¿Y si ahora es diferente? Mateo la miró. Luego, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió las manos. No cambia quien no ha aprendido a mirarse en el espejo, dijo, con voz dura. Papá no cambió. Solo se quedó sin opciones. Y cuando uno se queda sin opciones, hace lo que sea para sobrevivir. Lucía no respondió. Solo lo miró, con esos ojos que ya empezaban a entender que el mundo no era justo. Que a veces, los buenos pierden. Pero que, si siguen luchando, pueden volver a ganar. Y así, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas, Mateo se levantó de la cama. Caminó hacia la ventana. Miró hacia la fábrica. Allí, en la oficina, la luz seguía encendida. Sabía que Carmen estaba despierta. Que no podía dormir. Que estaba pensando en lo que había hecho. En lo que iba a hacer. ¿Qué va a pasar? Preguntó Lucía, desde la cama. ¿Mamá lo va a perdonar? Mateo no respondió inmediatamente. Solo miró hacia la fábrica. Luego, murmuró, no lo sé. Pero sé una cosa, mamá no es tonta. No va a dejar que papá vuelva a lastimarla. No va a permitir que nos haga daño otra vez. Lucía asintió. Luego, murmuró, pero, ¿y si él realmente cambió? ¿Y si ahora es diferente? Mateo la miró. Luego, tomó aire. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de fuerza. Si cambió, entonces, que lo demuestre. Que trabaje. Que suden. Que haga lo que sea necesario para ganarse nuestro respeto. Pero no va a ganarse nuestro amor. Porque el amor se gana con acciones, no con palabras. Lucía no respondió. Solo lo miró, con esos ojos que ya empezaban a entender que el mundo no era justo. Que a veces, los buenos pierden. Pero que, si siguen luchando, pueden volver a ganar. Y así, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas, Mateo volvió a su cama. Se acostó. Cerró los ojos. Pero no pudo dormir. Porque en su mente, algo se removía. Algo que no podía nombrar. Algo que lo hacía sentir culpable por sentirse confundido. ¿Tú lo perdonarías? Preguntó Lucía, con voz suave. Mateo no respondió inmediatamente. Solo miró hacia el techo. Luego, murmuró, no. No lo perdonaría. Porque no puedo olvidar lo que hizo. No puedo olvidar cómo dejó a mamá. No puedo olvidar cómo nos abandonó. Pero, hizo una pausa. Si él realmente cambió, entonces, tal vez pueda aprender a vivir con él. Pero no como papá. Como alguien que merece una segunda oportunidad. Lucía asintió. Luego, murmuró, yo sí lo perdonaría. Mateo la miró. Luego, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió las manos. Entonces, eres más buena que yo, dijo, con voz dura. Pero no te dejes engañar. Porque el perdón no es olvidar. Es recordar y elegir seguir adelante. Lucía no respondió. Solo lo miró, con esos ojos que ya empezaban a entender que el mundo no era justo. Que a veces, los buenos pierden. Pero que, si siguen luchando, pueden volver a ganar. Y así, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas, Mateo cerró los ojos. Y rezó. Porque sabía que lo que venía, sería duro. Que habría obstáculos. Que habría momentos en los que querría rendirse. Pero también sabía que, si seguía adelante, si no se detenía, si no permitía que el dolor lo paralizara, entonces, algún día, la carreta regresaría. No con Raúl y Lucía. Sino con una sola persona. Y esa persona, sería ella. Porque cuando uno pierde todo,
lo único que queda es lo que uno construye con sus propias manos. Y Carmen ya había empezado a construir. Sin él. Sin su nombre. Sin su amor. Y cuando la carreta regresara, años después, no encontraría a una mujer rota. Encontraría a una reina. Con corona de trabajo. Con trono de sacrificio. Con cetro de dignidad. Y cuando Raúl suplicara ser su socio, ella no lo haría por compasión. Lo haría por justicia. Porque el verdadero poder no está en perdonar. Está en decidir cuándo perdonar, y cuando no, y Carmen ya había decidido. Pero lo que no sabía aún era que Raúl no se iría solo. Que Lucía lo seguiría. Que la carreta se alejaría con ellos dos, y que, años después, regresaría, pero no con orgullo. Con súplica. Y cuando lo hiciera, Carmen ya no sería la misma. Ya no sería la mujer que lo esperaba. Sería la mujer que lo juzgaría. Y esa sería la verdadera revancha. Porque el amor puede morir. Pero el orgullo, cuando está herido, se convierte en acero. Y Carmen ya era acero. Y el mundo pronto lo descubriría. Pero primero, tenía que enfrentar lo que venía. Porque Raúl no se iría sin decir adiós. Y cuando lo hiciera, Carmen estaría lista. Con las manos limpias. Con el corazón endurecido. Con el alma intacta. Y con una sola palabra en los labios: adelante. Porque el futuro no espera a quien llora. Espera a quien actúa. Y Carmen ya había empezado a actuar. Sin él. Sin su amor. Sin su nombre. Y cuando la carreta partiera, no sería con él y su amante. Sería con ella, y con su dignidad. Ella estaba sentada en su escritorio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando fijamente la carta que había recibido esa mañana. Era de María Elena, su socia en la ciudad. La letra era firme, clara, sin titubeos. Carmen, he estado pensando en lo que me dijiste sobre Raúl. Sé que no es fácil. Sé que lo que hizo fue imperdonable. Pero también sé que tú eres más fuerte que eso. Que no necesitas vengarte. Que no necesitas humillarlo. Solo necesitas decidir qué quieres hacer con él. Si decides darle una oportunidad, hazlo con los ojos abiertos. Si decides echarlo, hazlo con la cabeza en alto. Pero no lo hagas por miedo. No lo hagas por rabia. Hazlo por ti. Porque tú, ya no eres la misma mujer que lo amó. Eres la mujer que lo juzgará. Con respeto, María Elena. Carmen leyó la carta 3 veces. Luego, la dobló. La guardó en un cajón. Y respiró. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de fuerza. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía, desde la puerta, con los ojos húmedos. ¿Lo vas a perdonar? Carmen no respondió inmediatamente. Solo miró hacia la ventana, donde el cielo empezaba a clarear. Sabía que lo que iba a decidir cambiaría todo. ¿Qué afectaría a sus hijos? A la fábrica. A su futuro. No es sobre perdonar, murmuró, con voz baja. Es sobre elegir. Sobre decidir si quiero seguir viviendo con el dolor o si quiero dejarlo ir. Lucía se acercó. Se sentó frente a ella. Con las manos temblorosas. Con los ojos llenos de preguntas. Pero, ¿y si realmente cambió?, preguntó, con voz rota. ¿Y si ahora es diferente? Carmen la miró. Luego, tomó aire. Profundo. Lento. Como si estuviera llenando sus pulmones de fuerza. No cambia quien no ha aprendido a mirarse en el espejo, dijo, con voz dura. Raúl no cambió. Solo se quedó sin opciones. Y cuando uno se queda sin opciones, hace lo que sea para sobrevivir. Lucía bajó la cabeza. Luego, murmuró, pero, ¿y si él realmente cambió? ¿Y si ahora es diferente? Carmen no respondió inmediatamente. Solo la miró.
Con esos ojos que ya no necesitaban palabras para decir lo que sentía. Si cambió, entonces, que lo demuestre, dijo, con voz fría. Que trabaje. Que suden. Que haga lo que sea necesario para ganarse nuestro respeto. Pero no va a ganarse nuestro amor. Porque el amor se gana con acciones, no con palabras. Lucía asintió. Luego, murmuró, yo sí lo perdonaría. Carmen la miró. Luego, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió las manos. Entonces, eres más buena que yo, dijo, con voz dura. Pero no te dejes engañar. Porque el perdón no es olvidar. Es recordar, y elegir seguir adelante. Lucía no respondió. Solo lo miró, con esos ojos que ya empezaban a entender que el mundo no era justo. Que a veces, los buenos pierden. Pero que, si siguen luchando, pueden volver a ganar. Y así, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas, Carmen caminó hacia la puerta. Abrió. Y allí, frente a ella, estaba Raúl, con las manos temblorosas y los ojos hundidos. ¿Qué quieres? Preguntó, con voz fría. Raúl levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su voz,